onda? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo soy Fergie y estoy muy feliz de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. Al fin terminó abril y es por eso que el día de hoy les vengo a hablar de los libros que estuve leyendo durante los meses de marzo y abril. No fueron tantos, pero tampoco fueron tan pocos. La verdad es que en abril fue un mes bastante complicado en cuestión de lecturas. Durante el mes de marzo me uní a esta iniciativa que es Marzo Asiático, que hace Magrat Ojos Tiernos. Ahí les voy a dejar su canal, que básicamente consiste en leer autoras y autores del continente asiático. Para los que no saben, y me incluyo, Asia es más que Corea del Sur, es más que Japón y es más que China. Desafortunadamente yo siempre termino pues en lo que viene siendo Japón y actualmente Corea. Quisiera leer a más autoras y autores egipcias, vietnamitas, hindúes, o como le quieran decir a los hindúes, porque tengo mis dificultades. Y bueno, a más. Así que si quieren recomendarme más autores y autores de parte del continente asiático, me lo pueden dejar aquí. Ahora sí, sin más, voy a platicarles un poco qué me parecieron los libros que leí durante estos 2 meses. Febrero, porque estaba leyendo La Campana de Cristal de Sylvia Plath, pero lo leí básicamente, lo estaba comenzando a leer ya a finales de febrero y quería comenzar marzo leyendo algo pues ya de marzo asiático, así que lo frené, no lo he vuelto a retomar y comencé con Pachinko, escrito por Min Jin Lee. Este es un libro que ya tiene como un par de años, que he escuchado muchísimas recomendaciones. Hace un año o hace unos meses salió la adaptación en formato de serie de este libro. Se ha hablado tanto de él, es una novela histórica, pero a la vez también es una novela familiar, que es esto que pues aquí todos los personajes o integrantes de la familia están involucrados. También es una novela generacional, o sea, nos habla desde, digamos, los abuelos y los que siguen sus descendientes. Tenía cierto miedo de adentrarme a este libro por 2 cosas, o mejor dicho 3. La primera, porque es una novela histórica y como toda buena novela histórica, pues los autores y las autoras intentan informarnos sobre cierto suceso. En este caso nos va a hablar sobre un Corea que fue reprimido por Japón, una sociedad que era discriminada, que vivía en la suma pobreza. Nos habla acerca de la violencia, de cómo se manejaba. Aprendí mucho, sinceramente. Y 2, que es, al ser una novela histórica, habla sobre muchas fechas. Y la tercera es que hay mucha diversidad de personajes y a veces esto a mí me confunde un poco en aprenderme en el papel que juega cada uno de los integrantes del libro. En este caso la verdad es que no fue el caso. Pude conectar con todos los personajes. No voy a pronunciar los nombres porque no me salen los nombres coreanos, pero pude sentir el dolor de cada uno de ellos. Obviamente a lo largo del libro vas encariñándote más que con unos y con otros, pero sufres de todo en esta historia. Me gustó mucho la documentación de la autora. La verdad es que pude aprender demasiado sobre Corea. Corea actualmente es un país que está muy comercializado por los dramas o los K-dramas, también por los fanfics, pero sobre todo por su industria musical. Pero creo que tal vez muy pocas personas conocen esta parte de Corea, cómo ha sido la historia. Me sorprendió saber que por ahí de los años 80 Corea todavía vivía muy discriminado por Japón, este racismo que tenían, esta también xenofobia que había, cómo los coreanos sentían que era su país. Es algo que me pareció muy muy impresionante, considerando que no lo veo tan lejano como muchos otros. Los personajes que están aquí tienen una evolución brutal, pero lo que más, no sé, manifiesto de este libro o me gustó mucho fue la parte emocional. Sufres con los personajes, ríes con los personajes, te enamoras con los personajes. Es una novela relativamente algo choncha, pero aún así te atrapa. Consta también de partes, parte 1, parte 2 y parte 3. Me gustó, la verdad es que lo disfruté demasiado. Sí tengo cierta curiosidad de ver la serie, ver qué tal, porque hubo partes en especial con un personaje que yo sufrí demasiado. Y no sé, yo la recomiendo muchísimo. Si eres fan de Corea o quieres saber más sobre Corea, creo que Pachinko es una excelente elección, un gran libro, una gran narración y unos grandes personajes. Luego seguimos con Japón, mi país favorito creo que de Asia en general. Y a mí me gusta mucho leer autores y autores japonesas.
He leído ya bastantitos, tengo muchos libros de Japón o ambientados en Japón. Y este libro, desde que vi el título, lo encasillé mentalmente en libros que hablan sobre libros. Y me refiero a El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa. Esta es una novela bastante cortita, de fantasía, o podríamos decir con un toque de realismo mágico. Cuando decimos libros que hablan sobre libros, son estas historias en donde ciertos personajes o un personaje va a expresarnos, ya sea por tercera persona o primera persona, su amor o su pasión o su interés por la literatura, cómo los libros lo llenan, cómo supera ciertas cosas gracias a los libros, lo que lo hace sentir los libros. Entonces yo lo estaba encasillando sin haberlo leído ya por esta cajita de libros que hablan sobre libros. Sin embargo, esta historia toca para mí una perspectiva diferente y habla sobre los lectores y el tipo de lectores que hay. Este lector que tiene o que quiere una lectura rápida, este lector erudito o erudita que solamente lee por conocimiento. Habla también sobre las editoriales, cómo ya manejan los libros como algo comercial. Yo que hablaba con Giovanni hace muchos años, bueno, hablo con él todavía, pero hablé de este tema con Giovanni hace algunos años sobre cómo desde que BookTube salió, yo comencé a darme cuenta de que los libros que hablábamos comenzaban a ser los más vendidos en las librerías, o les daban más visibilidad en vez de otros libros. Entonces habla un poquito de esto con su toque de magia. En varias ocasiones esta historia me recordó a Almendra, de una autora coreana. Aquí les voy a dejar su portada. Me recordó muchísimo este personaje al personaje de Almendra, este chico que pasa por una situación complicada de duelo, cómo se sienta ante la sociedad, cómo comienza a formar un vínculo con cierta persona y también cómo se va descubriendo. Me gustó, la verdad es que me gustó demasiado este libro, me pareció de cierta manera ingenioso y gracioso, aunque debo decir, me estoy trabando. Aunque debo decir que en ciertos momentos sí me pareció un libro bastante como arrogante, por decirlo así. No sé cómo explicar, pero no sé, lo sentía como muy arrogante el librito. Aún así, en verdad lo recomiendo mucho. Creo que me sirvió para crear un poco de conciencia, porque miren atrás. Olviden la luz, pero miren atrás. Miren acá. Aquí tengo otros libros y tengo libros pendientes. Y creo que también de alguna forma pude concientizar sobre el por qué yo leo realmente. Si lo hago por un hobby, o si lo hago por una obligación, o si lo hago para sentirme más que otros. Que muy pocos autores y autoras se animan a hablar de esto, de estas personas que leen para sentirse más o superiores a otros. No sé, me gustó mucho, lo recomiendo, es una lectura fácil, una lectura ligerita, que te hace concientizar. Los personajes son unos adolescentes que pues conectas con ellos, y si te gustó Almendra, pues yo creo que El gato que amaba los libros es una elección para ti. ¿Y alguien sabe por qué Japón tiene una obsesión con los gatos? Si lo saben, por favor, déjenme en los comentarios. Lo siguiente van a ser lecturas bastante rápidas, sinceramente, y son los mangas, porque muchos de estos mangas ya son continuaciones. Perdón, son continuaciones. Y el primer manga que leí en marzo fue Umimachi Diario. Uy, Fernanda, ¿qué te está pasando el día de hoy? Umimachi Diario de una ciudad costera, el tomo 3, ilustrado y escrito por Akimi Yoshida. Este, como pues dije, es el tercer tomo. Ya he hablado de él en videos anteriores. Seguimos la misma historia de estas 4 hermanas. En este caso, este tomo se enfoca mucho en la relación de la hermana pequeña con la hermana mayor. Cómo la hermana mayor comienza a percatarse de, no diría de la existencia de su hermana menor, pero sí de cómo ella se está acoplando a su entorno, y sobre todo a posibles traumas o situaciones que ella pudo haber vivido, y de sus mismos demonios. La verdad es que es un manga que sí me está gustando, aunque debo decir que no me ha enganchado del todo. Tengo el tomo 4, no he comprado ni el 5 ni el 6, así que me siento que me estoy atrasando, pero
Personalmente me está gustando el manga. Tiene una esencia bastante cálida y tiene una historia muy buena. En algún momento, cuando pueda conseguir ya todos los tomos, cuando se termine de publicar, sí me gustaría hacer una reseña específicamente de este manga. Yo la recomiendo mucho por si quieres leer una historia o un formato de manga como un poquito más adulto, un poquito cercano a la realidad. Creo que es una muy buena elección. Yo recomendé Solanin, te recomiendo este, no porque sean similares, pero creo que tienen este toque de conciencia y de vida diaria que puedes conectar rápidamente. Así que bueno, este fue mi otra de las lecturas de marzo asiático. Mis dos últimas lecturas de marzo asiático también fueron mangas y obviamente son de Japón. Y fue este tomo, el tomo 2 de Harriet, el final de la travesía, el tomo 2, con escrito por Yuki Kamatani. Perdónenme las pronunciaciones. Este manga me está gustando mucho. Este es un manga de fantasía, podríamos decir de aventuras, en donde el tema primordial es la muerte. En este caso nos acerca un poco más a unos personajes, más bien nos habla sobre un personaje en específico. Conocemos su historia, su pasado, el porqué de ciertas decisiones y sobre todo de su personalidad. Y algo que me gustó mucho de este tomo en particular fue el miedo a la muerte. Uno de mis mayores miedos y una de las mayores cosas que me causan ansiedad es la muerte. Y me gustó demasiado esta parte. De hecho hay una escena, voy a hacer un poquito de spoiler, creo que es aquí. No sé dónde está, que no la encuentro. Que es esta, que creo que representa mucho lo que yo siento al imaginar la muerte. Me gustó mucho eso. Ay, se desenfocó. Me gustó mucho en lo que se centró este tomo, que es el miedo a la muerte. Incluso como hay personas que a lo mejor dicen que no tienen miedo a morir, pero en el fondo sí hay un cierto pánico o temor sobre la idea de morir y sobre este sentimiento de soledad y de olvidar. También nos habla sobre este deseo de algunas personas por la inmortalidad. Me gustó mucho, quiero leer el tomo 3, es un manga de 3 tomos. Las ilustraciones son bellísimas, a mí personalmente me está gustando mucho el diseño de este manga y pues lo recomiendo. Espero ya para abril poder tener el último tomo de esta serie. Esto ya es tradición, mes con mes voy a hablar de este manga, Nana, tomo 10. Tomo 10, pero lo voy a poner aquí de una vez. Durante el mes de abril también leí Nana, el tomo 11. Marzo, abril. Abril, marzo. Este tomo me gustó más que el tomo 11. Seguimos con la historia de estas chicas. En este caso, este tomo se enfoca muchísimo, un poquito más en Hachi, que es la nana, digamos, más femenina, y cómo ella comienza a madurar. Mientras que el tomo 11 se enfoca más en Nana Osaki, que es la más ruda, por decirlo así. Me resulta irónico ahorita que me estoy percatando que en este manga, se hable de esta protagonista, mientras que en este manga se habla más sobre esta protagonista. No me había percatado de eso. Qué cosas. Algo que me está pasando con Nana y que me estoy dando cuenta es que toca fibras muy sensibles. Y a estas alturas puedo decir que me gusta mucho la forma en la que está narrada. El manga está narrado a través del pasado, son flashbacks, todo lo que vemos, y la narración es muy melancólica, muy dolorosa y muy del si hubiera, y como preguntándose al viento o hablando al viento para ellas mismas. No sé cómo explicar esta sensación, pero me está gustando mucho la narración. En estos dos tomos, como dije, en este tomo se enfocan en ella, y en este tomo se enfocan en ella, ¿vale? Es que las dos se llaman Nana. Nos estamos dando cuenta de la madurez, de los miedos y sobre todo de la madurez de este personaje, y a la vez también un poco la decadencia y observar la realidad y los demonios de esta Nana. Me está gustando mucho, disfruté más este tomo que sinceramente, pero ya casi al final este toque de nostalgia me gustó mucho. La verdad, como siempre, recomiendo Nana, me encanta, y obviamente pues pertenecen a Japón y a marzo asiático. Y llegamos a abril y tristemente leí 3 cosas nada más, que fue el tomo 11 de Nana, porque durante todo el mes de abril
casi las 3 semanas del mes solamente leí un libro, que fue este, que es La Inquilina, inserto nombre aquí, de Anne Bronte. Este libro fue un regalo de una amiga de hace unos meses. Yo por ahí del 2018 leí por primera vez a Anne Bronte con Agnes Grey. Ha sido un libro y a una autora que he recomendado cada vez que puedo en el canal. Y la verdad estaba muy entusiasmada por volverme a reencontrar con Anne Bronte, porque siento que de las 3 hermanas, a mí en particular me gusta mucho la forma en la que ella escribía, en cómo narraba sus historias, pero sobre todo a sus personajes. En este caso, el libro me pareció también muy bueno y enganchante, pero no del comienzo, y ese fue el problema. Digamos que la primera parte del libro está amarrado por un personaje masculino. No quiero decir que él sea porque es hombre, no. Simplemente que este personaje no me gustaba y se me hacía bastante tedioso y abrumador y aburrido lo que tenía que decir. O sea, yo tardé mucho en conectar con esta historia. La Inquilina, insertamos nombre, nos habla sobre una mujer que llega a un lugar y que no se sabe nada sobre ella, y obviamente la gente comienza a especular. Y este hombre, que quiere a la vez no interesarse, comienza a sentir cierta afición por nuestra protagonista. Cuando llegamos a la vida de nuestra protagonista, que se me fue el nombre, espero que no escuchen la canción de fondo, a la vida de Helen, que es nuestra protagonista, Gilbert, que es el primer, por decirlo así, el primer narrador, me enganché. O sea, cuando comenzamos a conocer a Helen, me enganché demasiado. Pero cuando Gilbert narró la primera parte del libro, me parecía muy tedioso, me parecía muy aburrido y muy superficial. Entonces, en verdad, tardé muchísimo en leer este libro. También tuve problemas de salud, seré sincera. Tuve dificultades de salud y dificultades de trabajo que me impedían leer el libro. Al igual que El gato quemado en los libros, lo asocié demasiado con La edad de la inocencia, que lo leí hace un par de meses. Siento que tienen la misma atmósfera, y Madame Olenska y Helen son para mí muy similares. Ambas son mujeres que se muestran a una sociedad machista, a una sociedad patriarcal, a una sociedad en donde solamente las ven como mujeres para casarse, y que se ven obligadas a casarse con hombres que no son suficientemente buenos para ellas, y cómo ellas tienen que modificar a su marido, cómo tienen que hacerlos ir por un buen camino. O sea, me gustó mucho esta similitud. Así que si tú has leído La edad de la inocencia, te recomiendo este libro también. Me hubiera gustado engancharme con el libro desde el primer momento. La verdad es que tenía muchísimas expectativas en esta historia, y vuelvo a repetir, no es un mal libro, me gustó en verdad demasiado. Creo que no lo he calificado, creo que sí, ya lo califiqué en Goodreads. Me gustó demasiado el libro, pero sí tardé demasiado en conectar, y pues me tomó todo el mes de abril. Yo lo recomiendo, verdaderamente lo recomiendo. Para mí Anne Bronte, de las hermanas Bronte o las hermanas Bronte, es la que mejor escribe, la que tiene un buen diseño de personajes, principalmente femeninos, que no se dejan embobar tan fácilmente en el amor. Y lo digo con todo respeto por Catherine de Cumbres Borrascosas y por Jane de Jane Eyre. No digo que son historias que en sí la esencia central es el amor. En este caso, podríamos decir que aquí sí, un poco, pero va un poquito más allá de esto. No sé, es un final dramático o un poco tristón. Me gustó, pero me hubiera gustado que me encantara más. Y ya para finalizar con el video, una de las lecturas que tuve durante el mes de abril fue el segundo tomo de Los asesinatos de la mansión de Cagonal, escrito por Yukito Ayatsuji, y el dibujo de Hiro Kiyohara. Un dato importante de este libro, de este manga, es que es una novela, así que si lo quieren comprar en novela, lo pueden conseguir, pero a mí me está gustando el formato en manga. Es una historia que creo que si te gusta el thriller, el misterio, es para ti. El dibujo también es precioso. A diferencia del primer tomo, me enganchó demasiado. Aquí ya vamos a ir dándonos cuenta un poquito más de la psicología de los personajes. Sí es verdad que creo que todos los mangas son solamente 5 tomos, que todos los tomos van a ir por la misma línea, solamente con un ritmo un poquito más ágil. Pero me está gustando, quiero saber realmente quién está detrás. Hasta ahorita todos son sospechosos
y eso es algo que me gusta mucho de esta historia. Sí estoy teniendo problemas con esta. ¿Por qué? Es que esta chica y esta otra, un momentito, no se ve aquí muy bien, pero y esta otra para mí son muy similares y las suelo confundir. Entonces luego como que se me va un poquito la olla de quién es quién, pero la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. También ya espero hacerme con el tomo 2, el tomo 3 próximamente. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por mi parte. Díganme qué libros y mangas han leído. Me gustaría también que me recomendaran novelas gráficas. Ya tiene bastante tiempo que no leo novelas gráficas. Aquí me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Recomiéndenme autores del continente asiático que no sean de Japón, China y Corea. Bueno, tal vez chinos sí, pero coreanos y japoneses no tanto. Pues como saben, los dejo con todas mis redes sociales, con la frase literaria del día. Yo soy Fergie. Bye bye.